Buenas tardes, mis queridos alumnos. Bienvenidos a nuestra clase de Teoría y Política Económica. Estamos continuando la unidad número 3, que ya son los aspectos macroeconómicos. La empezamos desde la clase pasada y en la clase pasada entonces llegamos a ver el concepto de macroeconomía, cuáles fueron los hechos que permitieron el nacimiento de la macroeconomía y uno de los aspectos más importantes y que hemos denominado primera tarea de la macroeconomía, que es el calcular y analizar variables macroeconómicas. ¿Ok? Dijimos que para esta segunda clase sobre el tema 1 de la primera aproximación a la macroeconomía, continuaríamos hablando con la segunda tarea de la macroeconomía. Y la segunda tarea de la macroeconomía no es otra cosa que esa capacidad que tienen los estados a través del manejo de sus variables macroeconómicas de lograr mejores resultados macroeconómicos en los periodos siguientes. Entonces, para eso tenemos el siguiente esquema, donde pueden ver por un lado lo que son las estrategias, las herramientas con las que cuentan las autoridades económicas para tratar de mejorar los resultados macroeconómicos, y por el otro lado, cuáles son los resultados macroeconómicos que esperamos obtener. ¿Ok? O sea, si nosotros decimos que tenemos que cambiar algo de los resultados macroeconómicos que estamos observando, es porque tenemos un ideal de hacia dónde queremos ir, de qué es, cuáles son los resultados óptimos o favorables que nos permiten a nosotros alcanzar nuestro objetivo. Recuerden siempre, objetivo de nosotros, satisfacer nuestras necesidades como sociedad. Entonces, en ese sentido, desde el punto de vista macroeconómico, los objetivos que nosotros perseguimos es crecimiento del PIB, baja tasa de desempleo, control de la inflación, estabilidad del tipo de cambio y que tengamos déficit público y déficit externos moderados y sobre todo sostenibles en el tiempo. Si estas variables no van bien, a la economía no le va bien. Ahorita vamos a explicar en cada uno qué es lo que se percibe. Luego, entonces, lo que nosotros llamamos segunda tarea de la macroeconomía no es más que lo que en nuestra materia se llama política económica. Es decir, la política económica es lo que le permite a las autoridades monetarias y a las autoridades fiscales poder conducir la economía por un determinado camino. ¿A través de qué? A través de el dinamismo que le pueden imprimir a las variables que están del lado de la demanda agregada. Entonces, estamos hablando concretamente de que la política económica está constituida por la política monetaria, la política fiscal y la política cambiaria. ¿Okay? Y obviamente lo que tenemos adentro son las variables macroeconómicas que pueden manipular las autoridades económicas. En el caso del Banco Central, la variable que pueden manipular son la cantidad de dinero y la tasa de interés, y en el caso del Ejecutivo, ¿okay? En el caso del gobierno, las variables que pueden manejar son el impuesto y el gasto público. La primera entonces serían las variables correspondientes a la política monetaria y las segundas las correspondientes a la política fiscal. Luego, recuerden que las economías tienen conexión con el resto del mundo, hacen transacciones con el resto del mundo y esas transacciones se valoran a un tipo de cambio. ¿Por qué a un tipo de cambio? Bueno, porque cada país tiene su moneda de circulación nacional y para realizar los intercambios utilizan una variable denominada divisa. Divisa en esencia lo que significa es que es aceptada por por el resto de los países. Entonces, existe un mercado de esas divisas donde la gente que las necesita para comprar algo en el exterior las puede adquirir, o la gente que quiere cambiarlas por moneda nacional lo puede hacer, y ese es el mercado cambiario. Eso tiene un tremendo impacto sobre dos variables claves de la demanda agregada. Pero entonces, para ir entendiendo este esquema poco a poco, vamos a empezar primero con lo que son los objetivos que perseguimos. ¿Okay? Me parece que es la mejor forma de entender este tema. Entonces, lo primero es que tenemos el objetivo de crecimiento del PIB. Hasta ahora hemos dicho que el PIB es la producción de bienes y servicios total, ¿ok?
de bienes finales en el territorio nacional en un momento determinado, el valor total de la producción. Ese valor total de la producción en términos reales, en términos de volumen, tiene que tener un crecimiento sostenido año tras año. ¿Por qué tiene que tener un crecimiento sostenido año tras año? Porque ese crecimiento es lo que permite generar los ingresos suficientes para nosotros poder satisfacer nuestras necesidades de bienes económicos. Es decir, que para nosotros tener una mayor calidad de vida, visto en la capacidad que tenemos de satisfacer nuestras necesidades, tenemos como sociedad que generar cada vez más ingresos. Ingreso que se incrementa, repito, año tras año. Por eso, en el caso de las economías más desarrolladas, tienen crecimiento económico de largo plazo por décadas. Nosotros habíamos hablado en la clase anterior que existían los ciclos económicos, es decir, que hay etapas donde la economía le va bien y hay etapas donde la economía no le va tan bien. Por ejemplo, ahorita a nivel mundial a la economía de la mayoría de los países no les está yendo muy bien. Están teniendo tasas de crecimiento muy bajas o incluso negativas. Eso puede ocurrir en cualquier periodo, pero lo importante es que en la producción de bienes y servicios del periodo más reciente sea mayor que la que teníamos en periodos anteriores. Por ejemplo, el PIB de Estados Unidos del año 2022 es muchísimo, pero muchísimo mayor que el que tenía en los años 2000, que el que tenía en los años 90, y ni hablar de lo que tenía en la primera parte del siglo XX. ¿Okay? Entonces, es de eso de lo que se trata, de poder generar ingresos para satisfacer necesidades. Hemos dicho nosotros que para poder producir bienes y servicios hay que combinar capital y trabajo. Entonces, otro objetivo muy importante de la macroeconomía es tener una baja tasa de desempleo. Baja tasa de desempleo, ¿qué significa? Que la mayor cantidad de las personas que están en capacidad y edad para trabajar tengan un empleo remunerado. ¿Por qué necesitan tener un empleo remunerado? Porque solamente con un empleo remunerado pueden adquirir los bienes y servicios que le permite satisfacer sus necesidades. Entonces, este indicador es tremendamente importante. Fíjense cómo se lo coloco aquí. El aspecto más importante de la economía es el empleo, ya que si las personas tienen un trabajo, perciben una parte del ingreso nacional de la economía que les permite acceder a mejores niveles de vida. Aquí lo pongo en negrita, la economía debe brindarle oportunidad a los ciudadanos para que puedan desarrollar sus competencias y que ello se vea reflejado en un crecimiento personal y familiar. La idea es que usted, obviamente, pasa primero como joven con un periodo de preparación, pero luego en su edad adulta es importante que usted logre una ocupación que le permita seguir creciendo como individuo, seguir estando cada vez más sólido económicamente. Y eso solamente es posible si usted está en un país donde hay un proceso continuo de inversión, hay un proceso continuo de acumulación de capital y entonces eso permite un aumento año tras año de la producción y de la productividad en esa economía. ¿Estamos claros con esos dos objetivos? Esos dos objetivos van de la mano, obviamente. Siempre que haya crecimiento de la economía, hay mayor número de personas empleadas y eso se traduce en que hay una baja tasa de desempleo. ¿Se recuerdan la tasa de desempleo? Era la medida de personas que están buscando trabajo, no lo encuentran, sobre el porcentaje de la fuerza laboral. Es decir, el porcentaje de personas que aunque tienen edad para trabajar y tienen todas las condiciones, no encuentran un empleo. Volviendo al tema de los ciclos económicos, lo lógico es que cuando la economía esté en auge, cuando esté aumentando la producción de bienes y servicios de forma continua año tras año, eso significa que la tasa de desempleo se va reduciendo. Luego, por alguna saturación allí de la oferta o por un exceso de demanda, puede pasar entonces que empiecen a ocurrir presiones en el crecimiento de los precios y eso necesariamente va a traer una desaceleración de la economía y al desacelerarse la economía
va a aumentar la tasa de desempleo. ¿Okay? Es un comportamiento que suele ser común en las economías de los países a nivel macroeconómico. ¿Okay? Otro objetivo que me interesa muchísimo que entendamos, la estabilidad del nivel de precios. ¿Okay? Fuerte crecimiento en el nivel general de precios distorsiona las decisiones de los agentes económicos y por tanto no permite la asignación eficiente de los recursos. Cuando vimos la microeconomía, dijimos los mercados tienden al equilibrio y a la eficiencia. El equilibrio donde no hay, donde, ¿cómo se llama? Nadie puede mejorar haciendo algo distinto, ¿ok? Y además donde no hay oportunidades desaprovechadas. E hicimos en ese momento mucho énfasis que los precios eran la señal en un mercado competitivo que lograban la asignación eficiente de esos recursos. ¿Qué puede ocurrir a nivel macroeconómico? Que por causas distintas a los procesos productivos haya un aumento generalizado del nivel general de precios, es decir, haya inflación. Y cuando hay inflación, se torna en un problema serio, sobre todo a medida que aumenta la inflación, porque entonces las empresas y los hogares, en vez de estar pendientes de producir y vender, de consumir y satisfacer necesidades, lo que están es pendientes de cubrirse la pérdida de valor de su ingreso, la pérdida de su capacidad de poder de compra que le genera ese proceso inflacionario. Entonces, los precios dejan de ser unas señales y simplemente hay presiones, por ejemplo, del lado de los trabajadores para que aumenten los sueldos y salarios, así no haya aumento de la productividad, y los empresarios quieren subir los precios para compensar la pérdida de ingresos que significa la inflación. Siempre la inflación es pérdida de capacidad adquisitiva, es desvalorización de los activos que tenemos y de nuestro ingreso en términos reales. Entonces, muy perjudicial que tengamos inflación. Por eso es que los bancos centrales son institutos autónomos y su prioridad es combatir la inflación, porque con la inflación terminamos distorsionando el funcionamiento de la economía de mercado. Dijimos, la economía de mercado es un proceso económico en el cual consumidores y productores de manera descentralizada se encargan de consumir y producir. ¿Okay? Eso ocurre sin que nadie esté guiando eso, sin que nadie esté diciendo qué producir, cómo producir y para qué. Cada uno, siguiendo sus propios intereses, toma sus decisiones y en función de eso, globalmente se logra un buen funcionamiento de la economía, traducido en qué? Traducido en que seamos capaces de utilizar los recursos de forma eficiente para generar bienes y servicios y satisfacer necesidades. Repito, allí la señal es los precios, entonces siempre que haya inflación se pierde esa señal y al perder esa señal estamos en problemas. No funciona bien el mecanismo de asignación de los recursos. ¿Okay? Después veremos razones por las cuales se produce la inflación. Más adelante. Objetivo del sector público de déficit público sostenible. Hablamos un poco de que el sector público tiene su propia contabilidad, sus propias variables, que su principal variable de ingreso son los impuestos y que su principal variable de gasto es el gasto público, que la diferencia entre los ingresos y los gastos es el resultado fiscal. Cuando nosotros hablamos de déficit fiscal es porque el gobierno gasta más de lo que le ingresó. Y obviamente ese gasto tiene que cubrirlo financiándose. Entonces, ¿qué ocurre? Si este gobierno está sumamente endeudado, si tiene unos niveles de gastos muy por encima de sus ingresos, pues entonces va a tener un impacto negativo sobre el funcionamiento de la macroeconomía en su conjunto. Generalmente, ¿qué hace? Presiona que haya aumento en las tasas de interés y el dinero sea más caro, cosa que es muy mala para la inversión, ¿ok? Y generalmente hace cosas peores como financiarse a través del Banco Central y generar inflación, ¿ok? Entonces, es lógico pensar
que el gobierno no sea un ente que tenga resultado fiscal favorable, es decir, superar. ¿Por qué? Porque él está allí para cumplir una función de redistribución de renta. Entonces, efectivamente, él lo que quiere es que, como el mecanismo de mercado, lo dijimos, es muy eficiente para asignar los bienes y servicios, pero la distribución de la renta suele ser desigual, entonces el Estado cumple una función de tratar de lograr una mayor equidad a través de los impuestos, quitarle renta a los que más ganan y devolverla al circuito económico hacia aquellos sectores que han resultado menos favorecidos. Se supone que en cosas o en servicios tales como la educación, la salud, la defensa, la inversión en infraestructura, o sea, elementos que permiten mejorar el funcionamiento de la economía y también a través del ingreso directo a las personas que menos ganan y que obviamente están en una condición de debilidad y que necesitan esa ayuda del gobierno para poder ir mejorando su nivel de vida. ¿Okay? Un ejemplo clásico que les colocaba es el beneficio que reciben las personas cuando están desempleadas. O sea, que se puede quedar desempleado en un momento dado y hay una compensación por paro, ¿verdad? Que le permite a usted en ese tiempo recibir una renta mientras consigue otra vez trabajo. ¿Okay? Entonces, bueno, importante este tema del déficit fiscal. Me voy a guardar la estabilidad cambiaria y el déficit externo porque es que todavía no hemos visto elementos suficientes del sector externo como para entender en su justa magnitud lo que es estabilidad cambiaria y déficit externo. Lo vamos a ver más adelante, no se preocupe. Entonces, repito, esos son nuestros objetivos macroeconómicos, que el PIB crezca año tras año en términos reales, es decir, siempre se va a buscar que la economía tenga una tasa de crecimiento de más del 2%, ¿verdad? Es decir, que sea un crecimiento mayor al de la población y que esa tasa de crecimiento oscile entre el 2, el 4%, ¿saben? Que sea un crecimiento positivo año tras año. Siempre lo que hacemos es comparar el nivel del PIB real de un año con respecto al del año anterior. Y a través de una metodología encontrar un indicador no nominal, sino real. Después vamos a ir entendiendo lo que eso significa. Otro objetivo importantísimo, baja tasa de desempleo. La baja tasa de desempleo también es un nivel que puede estar entre el 3, el 4, el 5, el 6% de la población que está buscando trabajo y no lo encuentra, ¿okay? De la fuerza laboral, el 6% de la fuerza laboral que puede estar desempleada. Cuando es muy alto el desempleo, sabemos que eso significa que la economía está deprimida y que las personas están de alguna manera sufriendo penurias porque no puede satisfacer sus necesidades. ¿Okay? Y si la baja, y si parece mentira, pero si la tasa de desempleo está muy cerca de cero, pues entonces lo que hay es una actividad muy dinámica, pero una oferta que no es capaz de llegarle a los niveles de demanda y entonces se genera crecimiento de los precios, se genera inflación. Ahora sí, no por problemas del lado de otros entes distintos a los hogares y las empresas, sino que son las propias demandas agregadas a los demandantes los que están generando presiones en los precios. ¿Okay? Entonces, es importante que la tasa de desempleo esté en un nivel que no esté ni tan bajo ni tan alto. El control de la inflación, generalmente decimos que las economías tienen un crecimiento de los precios continuo y generalizado que es moderado cuando la tasa es menor de un dígito. Es decir, ya tasas de 2 dígitos, 10%, 11%, se consideran generalmente altísimas, 10% anual. ¿Okay? Estamos hablando de promedio de 12 meses de un año contra el promedio de 12 meses del año anterior, tasas anuales. Eso no debe ser tan. ¿Okay? En el caso de la estabilidad del tipo de cambio, lo que se quiere es que el tipo de cambio no tenga movimientos abruptos, ¿ok? Que no tenga ni un aumento muy drástico, mayor al 10%, ni una reducción mayor al 10%. Esto lo vamos a explicar un poco después. En cuanto al déficit público, por ejemplo, la Unión Europea tenía como norma
que sus estados miembros no podían tener un déficit público mayor al 3% del PIB. Es decir, el resultado de la diferencia entre los ingresos y gastos daba negativo. Eso cuando se dividía entre el PIB nominal, eso no podía ser mayor, y se multiplicaba por 100, eso no podía ser mayor del 3%. ¿Okay? Entonces, bueno, del lado de las autoridades económicas, ¿con qué contamos? Bueno, contamos con estrategias, ¿verdad?, que permiten conducir la economía de los países. Esas estrategias son política fiscal, política monetaria y política cambiaria. Todas políticas que lo que persiguen es tener un impacto sobre la demanda agregada, no sobre la oferta. Dejemos esa primera línea ahí y sigamos. Política fiscal. La política fiscal es el manejo de los impuestos y el gasto público. Como recordarán, los impuestos se refieren a la imputación que hace el Estado a la ganancia sobre el consumo de los hogares. ¿Okay? Por otro lado, el gasto público corresponde a las transferencias a los hogares, a los gastos en bienes y servicios, y dentro de los gastos de bienes y servicios está el pago de los empleados públicos. Dijimos que ese ente público, ese ente especial público, tiene tres funciones en economía. Tiene la función de la eficiencia, es decir, de alguna manera compensar algunos fallos que tiene el mercado. Tiene la función de la equidad, es decir, tiene que redistribuir renta. Y además tiene la función de la estabilidad, justo. Eso es la política fiscal. Tener un comportamiento entre los impuestos y el gasto público que permita tener un impacto positivo sobre la variable PIB, sobre la variable inflación. ¿Okay? Eso es lo que busca la política fiscal. En el caso de la política monetaria, la ejerce el Banco Central de cada país. Como saben, cada país tiene su Banco Central. En Estados Unidos tenemos la Reserva Federal, en Europa tenemos el Banco Central Europeo, está el Banco Central en el Reino Unido. Todos los países tienen un banco central, una autoridad monetaria cuya principal función es manejar la cantidad de dinero de la economía. ¿Okay? Entonces, a través del manejo de la cantidad de dinero, llegamos a adelantar que la cantidad de dinero la medíamos ¿cómo? Las medíamos con las monedas y billetes emitidos por el Banco Central y por los depósitos que estaban en el sistema bancario. En el sistema bancario hay depósitos en cuentas corrientes, depósitos en cuentas de ahorro que son transferibles, depósitos a plazo que son no transferibles, es decir, dinero depositado, captado por los bancos y que está, ¿cómo se llama? En las cuentas, o sea, tenemos cuentas en esas instituciones financieras y los individuos podemos girar en contra de, en esas cuentas, a través de esas cuentas, para comprar nuestros bienes y servicios. Entonces, tenemos, repito, que la política monetaria básicamente es el manejo de la cantidad de dinero y de la tasa de interés. Y finalmente, la política cambiaria es el manejo del tipo de cambio, porque el manejo del tipo de cambio logra tener un impacto sobre las exportaciones y las importaciones. ¿Okay? Pero como les digo, la forma de entender eso en forma más precisa pasa porque veamos un poco con más calma las cosas. Entonces, ¿alguna pregunta hasta aquí? Ok, entonces vamos a, repito, a entender con más calma lo que se trata. Vamos a pasar. Ay, a pasar una línea aquí. Tratar de cuadrar esto lo más que pueda. Vamos a pasar una línea aquí. Soy capaz de mantener algo de orden. Si alguien puede ver el tiempo que nos queda, me echa una ayudadita con eso, que a veces yo no lo veo, sino cuando ya es muy tarde.
Fíjense, nosotros hasta ahora hemos hablado de economía, hemos hablado de microeconomía y ahora estamos hablando de macroeconomía. ¿Okay? ¿Qué dijimos nosotros en su momento de la economía? Nosotros en su momento de la economía dijimos que se trata de procesos productivos, o sea, hay muchas definiciones de economía, pero nosotros nos quedamos con procesos productivos que permiten, procesos productivos que permiten elaborar bienes y servicios. Procesos productivos que permiten elaborar bienes y servicios. ¿Okay? Esa elaboración de bienes y servicios pasaba por qué? Para elaborar bienes y servicios se combinan recursos. ¿Okay? Esos recursos básicamente son capital humano, capital físico y tecnología. Y tecnología. ¿Vale? Luego dijimos que tenemos la economía de mercado. Y resulta que esa economía de mercado al final no es más que una forma como organizamos esa producción, esos procesos productivos, ¿verdad? Y entonces en esa economía de mercado, la producción y el consumo, la producción y el consumo están a cargo, ¿verdad? Están a cargo de consumidores y productores que toman sus decisiones de producir y consumir de forma descentralizada y siguiendo sus propios intereses. ¿Okay? Entonces, en esos intereses tenemos que los individuos o los consumidores buscan maximizar su utilidad, entendiendo la utilidad como ese sentimiento de satisfacción que permite el consumo de bienes y servicios. Y dijimos que las variables que tiene que sortear este individuo para lograr maximizar su utilidad son, en primer punto, en una instancia, van a estar sus preferencias. ¿Okay? En una segunda instancia van a estar su ingreso. Ojo, muy importante entender que el ingreso es entrada de dinero
por la actividad que realiza. No se llama capital, no se llama de ninguna otra forma. Es entrada de dinero por la actividad que realiza. ¿Okay? Y la otra variable muy importante para él es el precio de los bienes. ¿Okay? Él busca sus propios intereses y lo hace amparado en estas variables que están aquí. Del lado del productor, ¿qué dijimos? Del lado del productor dijimos productores buscan maximizar su sus ganancias, ¿ok? Los productores buscan maximizar sus ganancias. La ganancia, entonces tienen que recordar que es la diferencia entre sus ingresos, ¿verdad? Menos sus costos de producción, ¿ok? Y entonces el empresario tiene que estar preocupado por el precio, ¿ok? Tiene que estar preocupado por el precio o digamos costo de los factores productivos y tiene que estar preocupado o decidir por los niveles de producción, ¿verdad? ¿Cuánto va a producir? Y dijimos que eso permite, economía de mercado permite, a ver, no olvidemos esto, que tengamos en cada uno de los mercados una oferta total, una cantidad de bienes producidos, o en cada, este es un mercado particular. Mercado particular, ¿ok? En este mercado particular vamos a tener la cantidad que se produce y se vende en esa economía, ¿ok? Del lado de la oferta, la cantidad que se consume, que se compra y se consume en esa economía y esa actividad, ese libre juego entre la oferta, que está del lado del productor, y la demanda, que está del lado del consumidor, nos permite obtener una variable importantísima, que es el precio de los bienes. Recuérdense, esta es la variable que nos da las señales que permiten guiar las decisiones de productores y consumidores. ¿Ok? ¿Cuál es la relación de los consumidores con el precio? Es inversa. Si el precio sube, se reduce la producción de bienes y servicios. ¿Cuál es la relación de los oferentes con el precio? Directa o positiva. Si el precio sube, a ellos les conviene producir más. ¿Okay? De ese libre juego de oferta y demanda, tenemos la cantidad de bienes que se produce y vende, ¿verdad? La cantidad del bien que se produce y vende. Y tenemos el precio, ¿ok? El precio que lo hemos llamado precio de equilibrio. Hemos dicho, bueno, ¿y qué es lo que permite que de verdad este mercado logre esta señal positiva?
Bueno, lo permite el hecho de que este precio, si no está en esta condición de equilibrio, va a moverse. Es decir, si el precio que llega a pactarse en esta economía está por encima del precio de equilibrio, va a ocurrir un excedente y ese excedente va a generar presión para que el precio baje. Si por el contrario tenemos un nivel de precio que está muy por debajo del nivel de equilibrio, va a ocurrir una situación de escasez. Y esa situación de escasez va a generar presiones para que el precio suba. De manera que siempre las fuerzas del mercado van a llevar a este precio de equilibrio. Hasta aquí entendemos entonces cómo funciona la economía y sobre todo cómo funciona la microeconomía. Por eso es que decimos que estudia los individuos y los mercados en los que ellos se desenvuelven. Vamos a dejarlo hasta aquí esta hora y seguimos con ahora desarrollando la parte de la macroeconomía. ¿Okay?